Hola, mi nombre es Ana Karina Mestra López y junto a mi compañera Adriana Aldana estaremos presentando los avances de la fase 4 de nuestro proyecto de investigación titulado Uso de la red social Facebook como estrategia pedagógica en el fortalecimiento de la lectoescritura en básica secundaria de la institución educativa El Crucero del municipio de Sacó. Nuestra propuesta pedagógica lleva como título Facebook Café Crucerano. Se pretende crear una secuencia didáctica dirigida desde la guía de aprendizaje autónomo bajo el modelo que desarrolla la institución educativa El Crucero. En dicha secuencia, los estudiantes deberán realizar una serie de actividades usando un grupo cerrado de Facebook con el nombre Facebook Café Crucerano, en donde los estudiantes a través del muro y chat de la red social realizarán sus actividades con la motivación de compartir todas sus experiencias en dicha red. Tenemos como actividades narración, biografía y autobiografía, interpretación y creación de memes y redacción de historias. Todos llevan la misma estructura, inician con un punto de partida, que es una pregunta problematizadora, con el fin de crear expectativas y conocer los conocimientos previos de los estudiantes. También tenemos la segunda parte, que es la contextualización, donde los docentes explican de manera ejemplificada también la temática abordada y como último paso, los estudiantes aplican los conocimientos donde realizan las actividades, en este caso lo harán mediante el Facebook Café. A continuación hablaremos de los instrumentos aplicados, los cuales fueron validados por expertos mediante una matriz de consistencia. Se tomaron en cuenta las recomendaciones dadas por estos 5 expertos escogidos y se hicieron las modificaciones necesarias para alcanzar los objetivos en cada uno de los instrumentos. Se realizaron un cuestionario a docentes con el fin de conocer el grado en que se encuentran los estudiantes en el nivel de lectoescritura de los estudiantes de grado octavo y el uso de las redes sociales. También 2 cuestionarios a la población de estudiantes escogidas. Todos estos 3 instrumentos se aplicaron a través de formularios de Google Drive. También fueron firmados los consentimientos informados por parte de los padres de familia. Veamos a continuación el primer cuestionario a docentes, que fue aplicado a 4 docentes de las áreas fundamentales. Observando la primera pregunta, 2 están parcialmente desacuerdo y 2 totalmente de acuerdo con respecto al buen nivel de lectoescritura en los estudiantes. En la segunda pregunta, todos los 4 docentes opinan que los estudiantes no manejan ortografía. Tenemos también la tercera pregunta, donde se pregunta si los estudiantes muestran motivación o gusto a realizar actividades de redacción. Tenemos aquí que el 75% de los maestros dice estar en desacuerdo con respecto a la motivación y el otro 25% dice estar parcialmente en desacuerdo. Con respecto a la pregunta número 4, fueron diferentes respuestas y dicen los docentes con respecto al nivel de literal de comprensión lectora de los estudiantes. Uno dice estar totalmente de acuerdo, otro parcialmente de desacuerdo, otro parcialmente en desacuerdo y otro en desacuerdo. Con respecto a la pregunta 5, la mitad de los encuestados dice estar en desacuerdo y la otra mitad parcialmente de acuerdo con respecto a si los estudiantes están en nivel inferencial de comprensión textual. En la pregunta siguiente, todos están en desacuerdo al enunciado sobre si los estudiantes están en un nivel crítico después de leer un texto. En la pregunta número 7, los 4 docentes dicen que la red social Facebook es a la que más le dedican tiempo los estudiantes, y en la 8, que lo que más comparten son memes o imágenes. En la pregunta 9, 2 docentes aseguran haber usado mesas redondas como estrategias para fortalecer comprensión lectora, y uno de ellos conversatorios y otro centros literarios. A continuación se muestra el instrumento aplicado a 15 estudiantes de grado octavo para conocer el uso de las redes sociales por parte de los mismos. Con respecto a la pregunta 1 y 2, tenemos que el 100% asegura tener por lo menos una red social
y solo uno dice no llamarle la atención el uso constante de las redes sociales. Con respecto a la pregunta 3, 14 estudiantes dicen usar con frecuencia dicha red y uno no. 10 estudiantes dicen que la red que más usan es Facebook, mientras 5 dicen usar más WhatsApp. La pregunta número 5 es ¿cuánto tiempo le dedican al día a la red social escogida en la respuesta en la pregunta anterior? El 60%, es decir, 9 estudiantes dice que más de una hora, 3 dicen más de 3 horas y 2 estudiantes pierden el tiempo cuando usan la red social. Uno de los estudiantes dice menos de una hora utilizarla. La siguiente pregunta es sobre lo que más comparten los estudiantes en Facebook. El 40% dice compartir memes, el otro 40% dice fotos, 2, que es el 13%, dice compartir videos y solo uno dice que no comparte nada en dicha red. La pregunta número 7, sobre cuando los estudiantes usan la red social Facebook, lo hacen con más frecuencia para, tenemos que el 33% lo usan para charlar con amigos y el otro 33% para conocer gente, lo que corresponde a 10 de los encuestados. Luego el 26%, que son 4 estudiantes, lo usan para compartir información y solo un estudiante, es decir, el 6.7, lo hacen para aprender sobre cosas nuevas. En la pregunta número 8, 14 estudiantes, es decir, 93.5, les gustaría usar redes sociales en la realización de actividades escolares. También al preguntar a los estudiantes sobre si sus maestros han usado redes sociales para fortalecer temáticas, pues dicen el 80% de ellos que sí y el otro 20% restante dice que no. De igual manera, en la última pregunta, solo el 80% de los estudiantes dice usar redes sociales con fines educativos y el restante no lo hace. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Aldana, soy la segunda integrante de este trabajo de proyecto de grado. Mi compañera anteriormente les había explicado los 2 cuestionarios, yo explicaré el número 3, que es de los niveles de comprensión de lectura. En un principio se le hicieron 5 preguntas a los estudiantes. La primera, ¿consideras que posee habilidades para redactar de manera coherente? Segunda, ¿te gusta realizar actividades donde debas redactar o escribir? Tercera, maneja signos de puntuación adecuadamente dentro de un texto. 4, ¿consideras que posee habilidades para redactar de manera correcta? La siguiente, ¿te gusta realizar actividades donde debas redactar o escribir? Maneja signos de puntuación adecuadamente dentro de un texto. Cuando lees se te facilita comprender un texto. Al leer logras identificar elementos de un texto. Para corroborar eso, porque la mayoría respondieron a todos sí, pasamos a un taller de comprensión lectura de un texto, 4 años a bordes de sí mismo, donde la primera pregunta dice, el autor habla de la soledad de Puerto Colombia. En esta pregunta, solo 7 estudiantes contestaron correctamente, es decir, el 46.7. A la segunda pregunta, al final del primer párrafo, cuando describe la naturaleza del viento, el autor establece una oposición entre. Solo 8 estudiantes respondieron la respuesta correcta, es decir, un 53%, por lo que vemos los estudiantes van mal en comprensión de lectura. A la tercera pregunta, en el fragmento anterior la mayor parte de las acciones son narradas. Aquí solo 2 estudiantes respondieron correctamente, es decir, el 13%, continúan mal en comprensión de lectura. En la siguiente pregunta, ¿cuál es la figura literaria empleada en la expresión el bote saltaba, nos echaba de un lado a otro, se movía sobre el lomo del mar? Aquí los estudiantes, solo 5 estudiantes respondieron la respuesta correcta, es decir, el 33%. Vemos que el resto marca de forma incorrecta. Seguimos viendo la mala comprensión de lectura. En la pregunta 10, el protagonista del relato se podría caracterizar como un ser. 5 estudiantes marcaron correctamente, es decir, el 33%. En la pregunta 11, el título expresa un sentido. 10 estudiantes
respondieron correctamente, es decir, el 66%. En esta sí acertaron la mayoría. La siguiente pregunta, por las características y la estructura presente en el texto, este se reconoce como, aquí el 100% marcó la forma correcta. Al hacer un análisis de todas estas preguntas de comprensión lectora, concluimos que los estudiantes tienen un bajo nivel de análisis, de interpretación y de comprensión lectura, ya que la mayoría marcó incorrectamente. Tenemos una pregunta número 13. La pregunta número 13 dice, teniendo en cuenta lo leído sobre 4 años a borde de mí mismo, escribe qué sentirías si te ocurrirán hechos o situaciones similares a las del protagonista. Redacta un texto no mayor a 2 párrafos. Escríbelo en una hoja, toma un captura de pantalla y envíalo por correo WhatsApp del docente. Esta pregunta se le envió a los estudiantes en la guía pedagógica de la institución educativa que fue entregada el día de ayer. Por eso aún no tenemos respuesta a esta pregunta. Quisimos hacerla, que la escribieran o respondieran a mano, para así analizar ortografía, argumentación y evitar que se ayudaran de autocorrectores, que fuera de su puño y letra, para que el análisis fuera más eficiente. Ahora paso a explicar el cronograma de las actividades realizadas. Lo tenemos en tiempo, en meses y semanas, desde el mes de febrero hasta el mes de noviembre. Iniciamos con una recolección de información, elaboración de un anteproyecto y entrega final del anteproyecto. Todo eso se hizo entre febrero y marzo. En la fase número 1, que son las actividades diagnósticas, que es la encuesta docente, encuesta estudiante y taller de comprensión de lectura, que fue lo que hicimos en este mes, lo que ya se registró, se tabuló y es lo que se está mostrando a través de este video, a través de los diagramas y las tortas estadísticas. Luego hay una segunda fase que es la elaboración de acciones, que es poner en práctica la secuencia didácticas que fue mostrada en la propuesta pedagógica que se explicó en el video anterior y que ellos van a realizar a través del Facebook Café Crucerano. En la tercera fase tenemos implementación de la secuencia didáctica propuesta en Facebook Café Crucerano. Aquí continuamos con las actividades, redacción de anécdotas, retroalimentación de cuentos y anécdotas, biografías, autobiografías, redacción de historias, interpretación de creación de memes. Y la cuarta fase, que es la última, es la evaluación y retroalimentación de los cuestionarios, de las actividades realizadas en Facebook Café. Y eso lo vamos a hacer a través de encuentros sincrónicos para poder analizar de una forma correcta los resultados obtenidos. Por último, tenemos estructuración del documento, proyecto final, correcciones finales, sustentación y entrega final. A través de este diagrama de Gantt vamos a mostrar el avance del proyecto en esta fase 4. Como lo dije, en febrero se hizo todo lo que fue la referencia bibliográfica, revisión de pruebas externas, diálogo con los maestros de las 4 áreas fundamentales. En marzo se hizo una elaboración del plan, la respuesta por juicio de expertos, las cartas a la institución y a los padres de familia para el consentimiento informado. Luego la aplicación de instrumentos y tabulación y creación de la propuesta, que fue en mayo. Y ahora mismo nos encontramos en los avances e implementación de los instrumentos, registro y tabulación de los instrumentos diagnósticos, que son los que acabamos de explicar en todo el video. Espero que les haya gustado, que hayan entendido, que hayamos sido claras. Muchas gracias.